¿Dónde estamos? Estamos por aquí. Listo. Listo, vamos por aquí. Ya está, vamos por aquí. Nos vamos a mover por aquí. ¿Listo? Entonces, mira. A ver, vamos a ver qué sucede con la camarita que se estabilice. Listo. Vale. Ya está. Estamos por aquí. Mira, entonces nosotros vamos a hablar de la presión, ¿ya? La presión que ejerce un líquido, ¿ya? Entonces, la presión que ejerce un líquido va a ser similar a la presión que ejerce un sólido. Por ejemplo, yo tengo acá estos bloquecitos. Si yo coloco un bloquecito sobre la mesa o sobre mi mano, por aquí vamos a mover un poquito más. Okay, la camarita. A ver, ¿qué se vio con la camarita que se estabilice? Listo. Ya está, mira. Entonces, si yo coloco el bloquecito sobre el piso, sobre la mesa, entonces este bloquecito, debido a la fuerza, a su peso y al área que tiene en contacto con la mesa, va a ejercer una presión. La presión es el producto, viene como consecuencia de la fuerza dividida entre un área. ¿Cómo se distribuye el peso de este bloquecito? En toda esta área. ¿Listo? Eso viene a ser la presión. Entonces, a menor área de contacto, la presión aumenta si no cambiamos la fuerza, ¿no? En este caso, el peso del bloquecito, yo lo puedo apoyar sobre esta caída del bloquecito, entonces va a haber una determinada presión. Pero la presión va a aumentar, profesor, si yo hago lo siguiente, apoyo todo el peso del bloquecito, que sigue siendo el mismo, en un punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el peso del bloque se concentra en un solo puntito, entonces ahí sentimos mayor presión, a comparación que el peso del bloque se distribuye en esta área que es mucho mayor, mucho más grande, ¿no? A comparación de lo que es el vértice del bloquecito, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta eso con la presión, ¿ya? Es por eso que el día 14, cuando te quieren, por ahí la tóxica te va a querer pegar, ¿no? De repente va a hacer algo malo, te va a descubrir por ahí, ¿ya? Entonces, que no te pegue con el taco, ¿ya? Si va a ir con taco, que no te dé con el taco. ¿Por qué? Si te da con el taco, toda la fuerza que va a concentrar en el taco se va a concentrar en un solo punto, en la punta del taco, ¿no? Dile que vaya mejor con zapatillas. Te agarras zapatillazos, entonces con la planta de las zapatillas no te va a hacer mucho daño, ¿ya? Porque esa fuerza se va a distribuir más en todo lo que es la superficie de la zapatilla. En cambio, en el taquito, toda esa fuerza se concentra en un solo punto y va a ser mucho más dañina dicha fuerza, ¿ya? Entonces, no solamente la presión cambia con el área de contacto, sino también, ¿qué tal si yo aumento un bloquecito más sobre el bloque? Entonces, va a haber mayor fuerza, también va a haber mayor presión. ¿Listo? Va a haber mayor presión. Entonces, la presión también cambia con la fuerza. Y eso vamos a ver bastante en lo que son líquidos. Vamos a ver un líquido encima del otro y vamos a hallar, por ejemplo, la presión en el fondo de un envase. Es lo que te voy a mostrar en un instante. ¿Listo? Entonces, mira, acá tengo dos envases. Voy a traer el envase de una probeta. ¿Listo? Acá tengo una probetita. Y por aquí voy a traer lo que es otro envasecito que tiene mayor cantidad de agua. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a establecer aquí en estos dos envases? Diferentes cantidades de agua en la probeta y en el envase de plástico, ¿ya? Pero los dos tienen la misma profundidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Medidos desde la superficie, los dos tienen la misma profundidad, ¿ya? Por eso le he puesto aquí a este envasecito, le he puesto una basecita, porque aquí también tiene como una especie de base lo que es la probetita, ¿no? Entonces, para que los dos tengan la misma profundidad, es decir, la misma altura de líquido, la misma altura de líquido, ¿listo? Pero ¿qué sucede, profesor? No hay mayor cantidad de líquido, solamente tienen la misma altura de líquido. Si medimos su profundidad desde la superficie hacia el fondo, los dos llegan a la misma profundidad, ¿listo? Ahora, con el siguiente instrumento yo voy a medir, tengo un manómetro casero, voy a medir la presión en el fondo de cada envase. ¿Listo? Recuerda que los dos tienen el mismo fondo, la misma profundidad. ¿Listo? Solamente que cambia la cantidad de agua que hay en cada uno de los envases. Entonces, con este instrumento voy a medir la presión hidrostática, es decir, solamente del líquido. ¿Listo? Con este instrumento. ¿De qué manera? Mira, acá tengo una columnita de líquido. Esta columnita se va a elevar si detecta mayor presión hidrostática, es decir, del líquido. Va a disminuir si detecta menos presión hidrostática. Fíjate lo siguiente. Mira, sumerjo, ¿cómo cambia? Se eleva. ¿Listo? Menos presión, disminuye. ¿Listo? Entonces, yo te pregunto, voy a medir la presión hidrostática en el fondo de ambos envases. ¿En cuál será mayor la presión hidrostática? ¿En la probeta o en el envase de plástico? ¿Dónde será mayor la presión en el fondo? ¿En el agua que tiene mayor cantidad? ¿En el envase que tiene mayor cantidad de agua? ¿O en la probeta que tiene menos cantidad de agua? ¿Tú qué me dirías? ¿Dónde es mayor la presión hidrostática?
¿En el envase de vidrio o en el envase de plástico? Me dirían. Por ahí nos dice que sí es iguales, nos dice Frank. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos a ver. Entonces, mira, a ver, vamos a comprobar lo que dice Frank, si es cierto o no es cierto. Entonces, mira, comienzo a sumergir, mira. A medida que yo sumerjo a mayor profundidad, mira cómo se eleva la presión. Mira, se eleva la presión. Mayor profundidad, mayor presión y voy a llegar al fondo del envase. ¿Listo? Al fondito del envase. Entonces voy a marcar el nivel donde tiene para el fondo del envase, ¿sí? Del envase de plástico. Entonces vamos a marcar. Entonces llego hasta por aquí, por eso lo marco. Entonces vamos a ver qué sucede con el otro envase. Vamos a comprobar lo que dice Frank por ahí. Entonces mira, para el otro envase, mira, a medida que menos profundidad, mira qué sucede con la presión. La presión va disminuyendo a menos profundidad, menos profundo, y disminuye otra vez la presión a cero. ¿Listo? Vamos con la probeta. Entonces, comienza a sumergir, mira, sube la presión, voy a llegar al fondo de la probeta. Entonces, fíjate, mira, ha llegado a la misma altura, ¿no? La columnita. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que los dos tienen la misma presión. Y es cierto lo que dice Fran, ¿sí? La presión hidrostática depende de la profundidad. No depende de la cantidad de líquido, sino de la profundidad a la que estemos midiendo dicha presión hidrostática. Mira, a menos profundidad, la presión hidrostática disminuye. A más profundidad, la presión hidrostática aumenta. Como ambos tienen la misma profundidad, la presión hidrostática es igual para ambos líquidos. Los dos líquidos son agua, simplemente agua potable. También de qué depende la presión hidrostática, no solamente de la profundidad, de la densidad del líquido. Si fuesen líquidos diferentes, también la presión hidrostática variaría, ¿ya? Entonces depende de la profundidad, ¿listo? A mayor profundidad, mayor presión. A menor profundidad, menos presión hidrostática, ¿listo? Entonces estamos comprobando ello. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Mira por aquí. Entonces, ¿de qué manera ejerce presión un líquido o un gas cuando nos sumergimos dentro de él? Por ejemplo, cuando nosotros nos sumergimos en el mar, ¿cómo sentimos nosotros la presión? De la siguiente manera. Mira, voy a traer por aquí mi instrumento. Listo. Aquí tengo simplemente lo siguiente. El envase de vidrio tiene agua, está cerrado casi herméticamente. Aquí tengo una jeringa que también está llena de agua. Al apretar la jeringa, va a transmitir presión dentro del envase. ¿Qué hay dentro del envase, profesor? Simplemente un globo inflado con aire, ¿ya? Entonces, fíjate lo que va a hacer. Es como si fuésemos nosotros. Entonces, cuando yo aumente la presión en la jeringa, es como si nosotros estuviésemos sumergiéndonos a lo más profundo, ¿sí? Como este globito se estaría sumergiendo hacia lo más profundo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ello. Voy a acercar la cámara simplemente para que veas qué sucede con el globito, ¿ya? En el interior de este envase. ¿Listo? Entonces, voy a acercar. Voy a aplicar mayor presión. Mira, fíjate lo que sucede con el globo cuando aplica mayor presión. Mira, aumento la presión. ¿Qué sucede con el globito? Ah, profesor, disminuye la presión, mira. Entonces, si nosotros nos sumergimos cada vez más en lo profundo, la presión nos, valga la redundancia, nos va a apretar. Nos va a apretar y incluso hace que disminuya nuestro volumen. ¿Listo? Entonces, de esa manera actúa la presión. ¿Qué está haciendo aquí la presión del líquido? Está apretando en todas las direcciones al globito, por eso que hace que el globo disminuya sus dimensiones, ¿sí? No solamente como usted aplastándolo en una sola dirección, sino en todas las direcciones lo aplasta, y es por eso que el globito disminuye todas sus dimensiones. ¿Listo? Entonces, de esa manera actúa la presión dentro de un fluido. Y cuando hablemos de fluido, vamos a hablar no solamente de líquidos, vamos a hablar también de lo que son gases, ¿ya? Entonces, con estas consideraciones vamos a pasar a ver un poco más de teoría y luego a la resolución de problemitas. ¿Listo? Entonces, te cambio de camarita por aquí. Listo, vamos para aquí entonces, ¿no? Entonces, a ver, te voy a presentar diapositiva, ¿ya? Vamos, aquí a ver dónde está la diapositiva. Entonces, te presento diapositiva, ¿listo? A ver qué pasa con esta diapositiva. Ya no está. Vamos para aquí. Listo. Ya está, vamos con la diapositiva entonces. Entonces hablamos de lo que es estática de fluidos como capítulo número 7. ¿Listo? Entonces, vamos por aquí.
estática de fluidos. Entonces, mira por aquí. Entonces, cuando nosotros hablemos de un fluido, vamos a hacer referencia a qué, profesor. Hacemos referencia a un líquido o un gas, ¿ya? Porque tienen las propiedades de fluir, ¿ya? Entonces, el líquido o el gas tienen esas propiedades. Nosotros le denominamos de forma general, sea un líquido, sea un gas, le denominamos fluido. ¿Listo? Entonces, dentro de algunas consideraciones vamos a ver lo siguiente, la densidad, ¿ya? Cuando hablemos de densidad, simplemente es una relación de qué, profesor, de la concentración de masa en un determinado espacio. Cuando hablemos de espacio, simplemente hablamos de volumen, ¿ya? Entonces, eso viene a ser la densidad. Simplemente tú puedes decir densidad o densidad de masa, pero usualmente se le denomina simplemente densidad, ¿ya? Entonces, la densidad es la relación de ¿quién? Es la relación de lo que es la masa distribuida en un determinado volumen, densidad, ¿ya? Simplemente densidad. Esta densidad, ¿en qué unidades se mide? Como la masa se mide en kilogramos en el sistema internacional, el volumen en metros cúbicos, la unidad de la densidad es el kilogramo por metro cúbico. Otra unidad en la que podemos trabajar la densidad vendría a ser, profesor, la siguiente. Mira por aquí. La masita podríamos trabajarla en gramos, el volumen en centímetros cúbicos y otra unidad, una unidad alternativa de la densidad vendría a ser el gramo por centímetro cúbico. ¿Listo? Tómale capturita, cambiamos de diapositiva. Ya está. Entonces, listo. Hablemos de la presión dentro de un fluido, ¿ya? Exactamente dentro de lo que es un líquido. Hablemos de presión hidrostática cuando hablemos de un líquido. ¿De qué depende la presión hidrostática? ¿Ya? La presión hidrostática va a depender de lo siguiente. Va a depender de la masa del fluido, ¿ya? Va a depender exactamente de la densidad del fluido. ¿Listo? Entonces, densidad del líquido, decimos, densidad del líquido. Va a depender de la profundidad en la que se encuentre el punto de análisis, que viene a ser simplemente H, que es profundidad, y la aceleración de la gravedad. Ejemplo, si yo tengo por aquí una piscina, digamos, esta es una piscinita que te voy a colocar por aquí. Ya está. Entonces, esta piscina, digamos que está llena de agua, ¿ya? Entonces, vamos a tener en consideración la densidad del agua. Densidad del agua, densidad del H2O. ¿Ya? Entonces, ¿dónde queremos hallar la presión? De repente, en el fondo de la piscina. Entonces, en el fondito de la piscina, en el punto A, digamos, aquí vamos a hallar la presión hidrostática en este punto. Entonces, ¿qué tenemos que ver en ese punto, profesor? Uno, medido desde la superficie, ¿a qué profundidad está ese puntito? O también decimos lo siguiente, ¿qué columna de agua, qué longitud de columna de líquido hay por encima de ese punto? Que coincide con los dos, profundidad o longitud de la columna, que simplemente, ¿listo? Puedes decir la profundidad o la longitud de columna que hay por encima de ese punto, ¿listo? Entonces nosotros decimos que también hay que tener en cuenta la aceleración de la gravedad, en qué lugar nos encontramos, ¿sí? Entonces simplemente presión hidrostática vendría a ser dado por lo siguiente, la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por la profundidad o la longitud de columna del líquido que hay por encima, ¿no? Del punto de análisis. ¿Listo? Donde la densidad la medimos en qué? En kilogramos por metro cúbico, la gravedad en metros por segundo al cuadrado, profundidad en metros, y la unidad de la presión y de cualquier tipo de presión, sea en un líquido, un gas o en un sólido, se mide en pascales, ¿ya? Entonces la presión hay que medirla en pascales. ¿Sí? Pascal. ¿Ya? Listo, toma la capturita, cambiamos de diapositiva. Vamos por aquí entonces. Entonces por aquí vemos lo siguiente, mira. Entonces tenemos aquí lo siguiente, dos laguitos, ¿ya? Dos laguitos, entonces tenemos aquí. Entonces un lago grande, vamos allá a la presión hidrostática en lo profundo de los lagos, digamos en este punto, en el punto A, la presión. Aquí también otro lago, la presión en el punto B, la presión hidrostática. Entonces, ¿de qué va a depender, profesor? ¿Qué columna, cuál sea la longitud de columna o a qué profundidad se encuentra el punto A? Ambos coinciden, ¿no? La longitud de columna de agua que hay por encima del punto A o la profundidad a la que se encuentra dicho punto. ¿Listo? Entonces, simplemente nosotros hacemos lo siguiente. La profundidad a la que se encuentra el punto A simplemente es una profundidad de 4 metros. ¿Ya? 4 metritos de profundidad vendría a ser para el puntito A. ¿Listo? Entonces, para el punto B, similar, ¿a qué profundidad? ¿Cuál es la longitud de columna que hay por encima del punto B? ¿Listo? ¿Cuál es la profundidad de columna? En este caso, la profundidad vendría a ser 6 metros. Ambos son agua, entonces, ¿quién va a tener mayor presión hidrostática? El que tenga la mayor profundidad o
la mayor longitud de columna de líquido por encima del punto. Entonces la presión hidrostática en el punto B sería mayor que la presión hidrostática en el punto A. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta. Tómale capturita, vamos a cambiar de diapositiva y lo que hemos visto, ¿no? Dentro de un fluido, si nos sumergimos, el fluido, el objeto que está sumergido ejerce presión en todas las direcciones de la superficie del objeto, ¿ya? En todas sus direcciones, ¿listo? En todas las direcciones ejerce presión el fluido. Tómale capturita, cambiamos de diapositiva. Algo más que vamos a tener en cuenta, no solamente un líquido puede ejercer presión, también hablamos de lo que es la presión atmosférica, ¿ya? Entonces nosotros constantemente estamos sintiendo, estamos bajo la acción de la presión de la atmósfera, es decir, la atmósfera es el conjunto de gases que simplemente denominamos aire, está ejerciendo presión sobre nosotros, pero como nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo esa presión, es como si no estaríamos sintiéndola, pero ejerce presión. Incluso esa presión del aire que tenemos por encima nuestro define nuestra fisonomía, ¿no? El tamaño que tenemos, el grosor de nuestros huesos, lo define la presión atmosférica, ¿ya? Incluso, si no hubiese presión atmosférica, nosotros seríamos más altos, de repente por ahí, nuestros huesos serían más delgados incluso, entonces esa presión atmosférica define nuestra fisonomía, por ejemplo. Entonces, digamos que aquí está la superficie de la atmósfera, donde termina la atmósfera. Entonces, ¿dónde es mayor la presión atmosférica? En lo más profundo. ¿Dónde es lo más profundo, profesor? A nivel del mar. A nivel del mar, nivel del mar, a nivel del mar, la presión hidrostática es máxima. La presión atmosférica, perdón. A nivel del mar, a nivel del mar, la presión es mayor. ¿Listo? Esto, y a medida que subimos a más altura, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Listo? Pues a la mayor profundidad es donde encontramos la mayor presión atmosférica. La presión atmosférica nosotros la podemos simbolizar P sub 0 o también podemos simbolizarla como presión atmosférica. Y esta presión atmosférica tiene un valor de ¿cuánto? De 10 a la quinta pascales, o también puedes expresarlo en kilopascales, que vendría a ser igual a simplemente 100 kilopascales. ¿Ya? Entonces, ese es el valor de la presión atmosférica. Algunas veces nos van a pedir la presión total o presión absoluta en el fondo de un líquido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en el fondo de este lago, en el punto A, nos pedirían la presión absoluta. Presión absoluta en el punto A. Entonces, ¿de qué va a depender esa presión absoluta? Debemos de ver qué sustancias hay por encima de este punto A y la longitud de columna de sustancia que hay por encima del punto A. Entonces, por encima de este punto A, ¿quién está, profesor? Está el agua. Entonces, aquí habría una presión hidrostática del agua. ¿Listo? Y no solamente está la presión hidrostática, sino también está la presión que está ejerciendo la atmósfera. Entonces decimos también que aquí hay una columna de atmósfera y habría presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, la presión absoluta en el punto A vendría a ser igual a ¿quién? Vendría a ser igual a ¿qué? La presión absoluta en el punto A, colocamos por aquí, presión absoluta en el punto A vendría a ser igual a la suma de las presiones que hay por encima del punto A, que vendría a ser la presión del agua, la presión hidrostática, más la presión atmosférica de la atmósfera. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta ello. Tómale capturita, cambiamos, pasamos a lo que es resolución de problemitas. ¿Listo? Vamos por aquí. Entonces te dejo de compartir, te cambio de pizarrita. Listo, vamos por aquí entonces. Entonces vamos por aquí. Listo, comenzamos con el problemita número 9, porque son los temas que te va a llegar exactamente lo que es presión hidrostática, ¿ya? Lo que es los problemitas anteriores, simplemente presión en lo que son, ¿ya? Presión en sólidos, por ahí no te llega. Densidad tampoco. Vamos a trabajar solo con lo que es presión, principio de la presión hidrostática, vamos a ver, principio de Pascal, por ahí también vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver también lo que son vasos comunicantes. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente problemita, problemita número 9, ¿ya? El problemita número 9 nos dice lo siguiente. En la siguiente figura se muestra un buzo que está sumergido a cierta profundidad en el mar. Si la presión hidrostática sobre él es de magnitud de
205,4 kilopascales, ¿sí? Dicha profundidad en metros hay que hallar a qué profundidad se encuentra este buzo, ¿ya? Entonces vamos a mover por aquí el buzo. Listo. Entonces por aquí está lo que es la densidad del agua de mar. Nos dice que es, tomemos un valor de 1027 kilogramos por metro cúbico. Y entonces vamos a acomodar un poquito por aquí la gráfica. Vamos a acomodar el gráfico por aquí. Vamos a tapar esto. Listo. Entonces lo que nos está pidiendo es a qué profundidad se encuentra el buzo, ¿ya? Entonces vamos a marcar por aquí su profundidad o la longitud de columna de, por ejemplo, del líquido que hay por encima del buzo, ¿ya? Entonces simplemente aquí a qué profundidad se encuentra. Vamos a tomar un punto de análisis para el buzo, ¿ya? Entonces vamos a decir que aquí va a estar el puntito A, llamémosle el punto A. Entonces nosotros vamos a hallar la presión hidrostática en el punto A y lo que necesitamos hallar es a qué profundidad se encuentra el buzo. Entonces necesitamos esta profundidad H, ¿ya? Profundidad H. Entonces nosotros decimos lo siguiente, mira, la presión hidrostática en el punto A, ¿ya? Vamos a decir entonces la presión hidrostática en el punto A. Presión hidrostática en el punto A. Presión hidrostática en el punto A. Viene dado por quién? Viene dado por lo que es la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad, que nos dice el problemita en el enunciado que es 10 metros por segundo al cuadrado, y la profundidad a la que se encuentra el buzo. ¿Listo? Entonces, agua de mares, ¿no? Entonces vamos a tener en consideración lo siguiente. Uno de los datos que nos da el problemita nos dice que la presión hidrostática que soporta el buzo es de 205,4 kilopascales. Kilo hace referencia a 1000, ¿eh? Entonces yo voy a colocar por aquí la presión hidrostática que soporta el buzo. Entonces esta presión hidrostática que soporta el buzo vendría a ser aquí, de esta manera. Kilo hay que multiplicar por 1000 al 205,4. Entonces multiplicando por 1000 recogemos la coma de 3 espacios. ¿Listo? 3 espacios. Lo cual vendría a ser, ¿listo? 205.400 pascales que está soportando el buzo. ¿Listo? Entonces, seguimos trabajando por aquí. A ver, ¿listo? Entonces, esto vendría a ser igual a ¿cuánto? A la densidad del líquido. La densidad del líquido vendría a ser 1027 kilogramos por metro cúbico multiplicado por lo que es la aceleración de la gravedad, que es 10, y la altura, que es h. ¿Listo? Entonces, simplemente aquí hay que trabajar, ¿no?, con los valores que tenemos. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. En ambos lados de la ecuación, un 0 simplificamos, nos quedaría por aquí de esta manera. 20.540 dividido entre 1027. Y esto es igual a la altura h. ¿Cuánto sale, por favor, aquí? A ver, operen, muchachos y muchachas. ¿Cuánto sale? 20. 20. 20, ¿no? ¿Confirmado? ¿Vale? 20. Ok. Entonces, la profundidad a la que se encuentra el buzo sería 20 unidades que nos va a salir. Estamos trabajando en el sistema internacional, por lo cual la profundidad, que simplemente es una distancia, nos va a salir en metros, ¿no? Listo. Esa sería nuestra respuesta. Tómale capturita, cambiamos de problemita. Cambiamos. Listo. Listo, cambiamos de problema. Vamos por aquí con el siguiente problemita. Listo, vamos con el siguiente problemita. Problemita número 13. Vamos con el problemita. El problemita número 13 nos dice lo siguiente. Se muestra en la figura un recipiente cilíndrico que contiene agua. ¿Ya? Contiene agua. Determina la presión hidrostática en kilopascales en la base del recipiente. ¿Ya? Entonces vamos a tomar un puntito en la base del recipiente. Voy a tomar por aquí, le voy a denominar el punto A. Lo que nosotros vamos a hallar es la presión hidrostática en dicho punto, en el punto A, ¿ya? En el puntito A. Entonces nosotros decimos presión hidrostática en el punto A.
Y profesor, no consideramos lo que es la presión atmosférica porque el envase es abierto. Si un envase está abierto, está sometido a lo que es la presión de la atmósfera. Como nos pide la presión hidrostática, solamente del líquido es la presión hidrostática. Nos pide de la atmósfera. ¿Ya? ¿Cuándo consideramos, profesor, la presión de la atmósfera? Nosotros consideramos la presión atmosférica cuando nos hable de la presión absoluta. Entonces, cuando te habla de presión absoluta, tienes que considerar la presión de todos los gases que están, sí, de todos los gases y líquidos que tienen acción sobre el punto que estamos analizando. En este caso sería el punto A. Entonces, para ese puntito A, nosotros ¿qué necesitamos, profesor? Necesitamos la altura. ¿Listo? La alturita. Ya está. Nos están dando por ahí la respuesta. Vamos a comprobar entonces la respuesta. ¿Listo? Entonces, decimos presión hidrostática en el punto A vendría a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad. O sea, multiplicamos por la aceleración de la gravedad y la profundidad, la altura del líquido que hay por encima del punto A. Entonces, esa alturita del líquido del punto A vendría a ser la siguiente altura que te voy a marcar por aquí. Vendría a ser toda esta altura, la altura para el punto A. Esto vendría a ser nuestra altura. Entonces, para hallar nuestra altura, nosotros vamos a tomar el siguiente, un triangulito, vamos a tomar por aquí de referencia. Ya, voy a mover el triangulito. Vamos a girar horizontalmente. Listo. Entonces, aquí tendríamos, tomaría este triangulito. ¿Listo? Entonces, voy a tomar ese triangulito de referencia al ángulo de 30 grados. ¿Listo? Entonces, tomaría este angulito que es 30. Esto vendría a ser 90. Y esto vendría a ser 60, ¿no? 60 graditos. Aquí tenemos que esto vale 20, que vendría a ser igual a 2K, ¿no? Según las proporciones del triángulo de 30 a 60, a 30 se lo pone K. Nosotros solamente necesitamos el valor de K. Entonces aquí vemos que K va a valer simplemente 10 centímetros, ¿no? Entonces aquí K vale 10 centímetros. Entonces nuestra altura vendría a ser 10 centímetros. Pero esos 10 centímetros hay que expresarlo en metros, ¿no? Entonces simplemente decimos que 10 centímetros es igual a 0,1 metro. Ya tenemos la altura. Entonces simplemente reemplazamos, decimos presión hidrostática en el punto A va a ser igual la densidad del líquido. Como el líquido es agua, su densidad es 1000, ¿ya? Gravedad que es 10 y la altura que es 0,1, ¿no? De lo cual nos da 1 por 1000. Sería simplemente 1000. Acá la presión hidrostática. 1000 pascales, ¿no? 1000 pascales. ¿Listo? Lo cual lo expresamos en kilopascales. La presión hidrostática sería, kilo es 1. 1 kilo pascal. ¿Listo? Kilo hace referencia a 1000. Acá hay solamente un 1000. Hay un kilo pascal. Alternativa, alternativa, ¿verdad? Muy bien con sus respuestas, alternativa. Cambiamos de problemita. Tómale capturita, cambiamos de problemita. ¿Listo? Ya está. Vamos entonces con otro problemita. Vamos con el 15, ¿ya? Problemita número 15. Acá tenemos un sistema que está conformado por el envase que puedes ver y donde hay dos líquidos no miscibles, ¿listo? Entonces, dos líquidos no miscibles son líquidos que no se van a mezclar, ¿no? No se van a mezclar debido a sus densidades. El más denso se queda en la parte inferior, el menos denso es en la parte superior, ¿listo? Vamos a tener en consideración ello. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice, se muestra en la figura del recipiente conteniendo agua y aceite. Entonces, el que está más profundo es el agua. Aquí le coloco el H2O. Aquí vendría a ser H2O, agua. Que está más arriba, de amarillito, obviamente por el color también deduciríamos que es aceite, ¿no? Aceite, por aquí le colocamos. Aceite. ¿Listo? Determine la presión en kilopascales, la presión solamente hidrostática en el punto ubicado a 5 centímetros de la base. Entonces, ubiquemos un punto a 5 centímetros de la base, ¿ya? Entonces, por aquí vamos a ubicar un punto a 5 centímetros de la base. Por aquí está la base, ubicamos un punto a 5 centímetros de la base. ¿Listo?
Entonces yo digo lo siguiente, que esta alturita de aquí vendría a ser 5 centímetros. 5 centímetros de la base. Entonces ubico un punto, yo voy a llamarle por aquí el punto A. Entonces debo ver que por encima del punto A qué líquidos hay, ¿ya? Y todos los líquidos que estén por encima del punto A van a ejercer presión en el punto A. ¿Solamente de líquidos, profesor? Sí, porque nos pide la presión hidrostática, no nos pide la presión absoluta. Entonces solamente de líquidos. Entonces yo indico lo siguiente, presión, aquí voy a colocar, presión hidrostática en el punto A viene dado por la presión de los siguientes líquidos. Por encima del punto A hay agua, entonces decimos presión hidrostática del agua, más por encima del punto A no solamente está el agua, está el aceite, entonces indicamos presión hidrostática del aceite. ¿Listo? Del aceite. Entonces hay que hallar la presión hidrostática en el punto A. Entonces, para cada sustancia que está por encima del punto A, debemos buscarle su longitud, ¿sí? Su profundidad, ¿sí? Su altura, su columna del líquido que hay por encima de cada punto. Entonces, por acá voy a trazar algunas líneas. Por aquí una línea y por acá otra línea. ¿Listo? Para poder hallar las alturas para cada una de las sustancias, para cada uno de los líquidos. Entonces vemos por aquí, mira, para el agua, toda esta es la altura de agua que hay por encima del punto A. ¿Listo? Esa es la alturita de agua que hay por encima del punto A. La columna de agua que hay por encima del punto A. Entonces hay que ver qué longitud tiene, ¿no? Entonces todo para el agua era 20, ahí tenemos que solamente es 15. ¿Listo? Entonces decimos altura para el agua de azulito voy a colocar que son 15 centímetros. Esos 15 centímetros expresan en metros. Entonces 15 centímetros expresado en metros vendría a ser 15 por 10 a la menos 2 metros. ¿Listo? Recuerda que el prefijo centi, y aquí por aquí te lo coloco, prefijo centi, se representa con la letrita C minúscula y esto tiene un valor igual a 10 a la menos 2. Por eso le coloco 15 centi. En vez de centi le coloco su valor numérico que es 10 a la menos 2 metros. Tenemos también para aquí, para la columnita, para lo que es el aceite. Entonces, solamente la columna de aceite, ¿sí? La altura de columna de aceite vendría a ser toda esta partecita, ¿no? Entonces, aquí serían 30 centímetros. Entonces, altura para el aceite le colocamos por aquí, de amarillito. Altura para el aceite vendría a ser 30 centímetros, lo cual nosotros expresamos como 30 centi por 10 a la menos 2 metros. ¿Listo? Entonces, trabajamos con esos valores. Las densidades tenemos que ver lo siguiente. Densidad del agua, ¿sí? Entonces, está en gramos por centímetro cúbico. Para convertirlo a kilogramos por metro cúbico, simplemente esa densidad lo multiplicas por 1000. Si multiplicas esa densidad por 1000, densidad del agua, en este caso del H2O, vendría a ser simplemente 1 por 1000, 1000 kilogramos por metro cúbico. Similares haces para el aceite. En el aceite te dice que es 0,8 gramos por centímetro cúbico. Hay que expresarlo en kilogramo por metro cúbico. Entonces sería para el aceite, lo multiplicas por 1000, 0,8, te daría 800 kilogramos por metro cúbico. Ya tenemos entonces, hallamos la presión hidrostática en el punto A. Decimos lo siguiente, esa presión hidrostática va a ser igual. Densidad del agua es 1000. Gravedad, ¿sí? Les recuerda, de presión hidrostática, densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, y por la altura de líquido, ¿no? Que vendría hacia aquí, simplemente por 15 por 10 a la menos 2. Más la presión para el aceite, densidad del aceite que vendría a ser 800, gravedad que es 10, y la altura de columna de aceite vendría a ser 30 por 10 a la menos 2 metros. ¿Listo? Entonces simplemente aquí habría que hallar, ¿no? Nos quedaría por aquí 2 ceros se va con el 10 a la menos 2. Aquí se van con 2 ceros, ¿no? Un 0 por aquí, un 0 por acá, nos quedaría 1500. Presión hidrostática en A vendría a ser igual aquí, por acá, 1500, quedaría 1500 más. Similar aquí, acá dice la menos 2, se va con 2 ceros, el 0 del 10 y el 0 del 30, ¿no? Nos quedaría acá 2400, ¿no? 2400, de lo cual la presión hidrostática en el punto A vendría a ser igual a lo siguiente, ¿no? Vendría a ser igual a 3900 pascales.
expresados en kilopascales, simplemente recorres la coma 3 espacios hacia la izquierda. Entonces, 3 espacios, 1, 2, 3, eso representa kilo. Entonces sería 3,9 kilopascales. Y esa sería nuestra respuesta. Sí, porque nos pide en kilopascales. Queremos. Entonces, alternativa vendría a ser la alternativa. ¿Listo? La alternativa B. Cambiamos de problemita, tómale capturita. Cambiamos de problemita. Muy bien en el chat, muy bien. Yameli, muy bien, Valeria, Fran, muy bien. Vamos por aquí con otro problemita. Ya está. Vamos por aquí. Vamos con el siguiente problemita, el problemita número 17, ¿ya? Dice, un recipiente contiene, en un recipiente contenido completamente de mercurio, se ubican dos puntos distanciados verticalmente 8 centímetros. Si en el punto más alto existe una presión hidrostática de 1500 pascales, determine la presión hidrostática en el punto más bajo, ¿ya? Nos da la densidad de lo que es el mercurio en gramos por centímetro cúbico. Simplemente hay que convertir a kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces por aquí vamos a colocar el recipiente. Por aquí voy a colocar el recipiente. Listo, digamos que este es el recipiente, ¿no? Este recipiente está lleno de mercurio, lo que nos dice, ¿no? Le colocamos por aquí. Mercurio le vamos a colocar. ¿Listo? Listo. Entonces vamos nos dice que hay dos puntos, vamos a ubicar dos puntos. No dicen que dónde están los puntos exactamente, solo voy a ubicar dos puntos. ¿Ya? Entonces voy a ubicar un punto por aquí, le voy a llamar un punto A. Vamos a llamarle un punto A. ¿Listo? Y más abajo vamos a ubicarle un punto B, ¿ya? Vamos a ubicarle un punto B. Por aquí voy a trazar una línea para ubicar el punto B, ¿ya? Que estén alineados. Entonces por aquí voy a ubicar un punto B. Ahora, ¿qué nos dice el problemita? Mira, nos dice el problemita. Estos puntos están distanciados 8 centímetros. Yo voy a colocar acá la distancia entre esos puntos. ¿Listo? Entonces, entre estos puntos, la distancia de separación son 8 centímetros, lo cual hay que expresarlo en metros, ¿ya? Sí. Esta distancia de separación entre estos puntos es una distancia de 8 centímetros, ¿no? 8 centímetros. ¿Listo? Ahora nos dice que la presión en el punto más alto es de 1500 pascales. Entonces aquí hay una presión hidrostática en el punto A, presión hidrostática en el punto B. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Ya? Aquí vas a utilizar lo siguiente. La diferencia de presiones dentro de un mismo líquido. Cuando hablamos de un mismo líquido, ¿qué líquido estamos hablando? Estamos hablando de lo que es mercurio. ¿Listo? Entonces hallamos lo siguiente. Vas a aplicar lo siguiente, diferencia de presiones, ¿ya? Acá vamos a hablar una variación de presión, diferencia de presión, ¿ya? Variación de presión va a ser igual a ¿qué? A la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad y vas a multiplicarlo por una variación de profundidad, ¿listo? Una diferencia de profundidad. Entonces, ¿cómo llamamos variación de presión? La presión mayor menos la presión menor. ¿Dónde la presión es mayor? ¿En A o en B? ¿Dónde es mayor la presión? ¿En A o en B? Eso debe establecer para la diferencia de presiones. Entonces, ¿qué indicamos? En B, ¿no? Muy bien, en B, ¿no? A mayor profundidad, mayor presión. Entonces aquí sería diferencia de presiones. La presión en el punto B menos la presión en el punto A. Diferencia de presiones, ¿listo? Ahora, diferencia de profundidades, ¿no? Acá sería densidad del líquido, aceleración de la gravedad, diferencia de profundidades, ¿sí? Entonces, esa diferencia de profundidades vendría a ser la separación entre esos puntos. Esto vendría a ser la diferencia de profundidades. ¿Ya? Simplemente esta diferencia de profundidades hay que expresarlo en qué, hay que expresarlo en metros, ¿no? Entonces, expresando en metros esta diferencia de profundidad, yo digo lo siguiente. Vendría a ser 8 centímetros, 8 centi, 10 a la menos 2
centímetros. Ya está expresado en metros y simplemente trabajamos con esos valorcitos que tenemos, ¿ya? Entonces, aquí vamos allá a la presión en el punto más bajo, en B. La presión en B, menos la presión en el punto A. Tenemos como valor que la presión en el punto A nos dice que es 1500 pascales, ¿no? Nos dice que es 1500 pascales. Esto vendría a ser igual. Densidad de líquido. La densidad de líquido es mercurio, pero esa densidad hay que multiplicarlo simplemente por 1000, dijimos, ¿no? Para convertirlo a kilogramos por metro cúbico. Entonces, multiplicado por 1000 vendría a ser 13.600 kilogramos por metro cúbico. Le colocamos entonces aquí, sería acá 13.600 por la gravedad que es 10, aceleración de la gravedad que es 10, y acá la variación de profundidades, ¿no? La distancia entre los puntos, simplemente que vendría a ser 8 por 10 a la menos 2 metros. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos presión en el punto B, vendría a ser igual aquí a lo siguiente. Aquí volamos dos ceros, ¿no? 10 a la menos 2, con estos dos ceros que se va, me quedaría 80 por 136, ¿no? A ver, termínelo a ver cuánto sale. 80, sería, pasaría sumando el 1500, ¿no? A ver, 80, 8 por 6, 48. Alternativa C. Ya, alternativa C. Entonces vamos a terminarlo por acá. Entonces aquí me saldría simplemente 10.880, ¿no? 10.800 con el 10 que está ahí, sería 10.880. El 1500 pasa sumando, ¿no? Sería más 1500. Entonces, sumado a esto, me daría lo siguiente, ¿no? 12.380, ¿no? Aquí sería 12.380 pascales. Nos pide que demos en que... ¿Listo? Entonces sería nuestra respuesta, ¿no? Expresado en kilopascales, no nos dice, pero todas las alternativas, la única consideraría sería en kilopascales, ¿no? Entonces sería la presión en el punto P, en el punto B, vendría a ser igual. Recorremos tres espacios, 1, 2, 3, y esta se referencia a kilo, ¿no? Entonces sería aquí simplemente 12,38 kilopascales. Aquí sí, expresada de esa manera, encontramos alternativa, ¿verdad? Entonces la alternativa a marcar vendría a ser la alternativa C. Listo. Alternativa C. Muy bien en el chat. 7:44. 5 minutos de receso ya que les correspondía a las 7:40. 5 minutos de receso, 7:49 continuamos ya con la resolución del problema. 7:49.
Continuamos con más problemas. Vamos por aquí con el siguiente problemita, ¿ya? Vamos con el siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Listo, vamos con el siguiente problemita. Problemita número 21, ¿ya? Vamos a ver. Dice, se tiene un tanque lleno de agua cuya altura es de 5 metros, que se utiliza para poder regar plantas en un terreno de 2.500 metros cuadrados. Considere que las condiciones de conservación de líquidos son ideales. La presión atmosférica es 10 a la quinta pascales, la densidad del agua es 1.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la presión manométrica y presión absoluta que debe soportar el fondo del tanque? Colócale, ya no soportar el contenido, en el fondo del tanque, ya, en el fondo del tanque, a tener en consideración. Listo, entonces vamos a colocar por aquí el tanque, mira, vamos a colocar por aquí el tanque. Entonces este sería el tanque. Dentro de este tanque hay agua, vamos a colocarle agüita, ya está. Entonces, este tanque dice que tiene una altura de 5 metros. Vamos a colocar su altura. Aquí. Vamos a colocar la altura del tanquecito. Entonces, esta altura del tanque son 5 metros. Lo que nosotros vamos a hallar es la presión manométrica que te pide en el fondo. ¿eh? Vamos a ver qué es la presión manométrica por aquí. Ya está. Simplemente un manómetro es un instrumento para medir presión. Vamos a colocar acá la profundidad, la altura que en lo profundo, desde la superficie a lo profundo del tanque son 5 metros. 5 metros. ¿Listo? Entonces, lo que nos pide aquí, calcular la presión manométrica y la presión absoluta. El tanque está abierto a lo que es la atmósfera, ¿ya? No es un tanque cerrado. Si fuese un tanque cerrado, no considera, así te pida la presión absoluta, no consideras la presión atmosférica. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso, la presión atmosférica estaría actuando sobre la tapa, no directamente sobre el líquido. Entonces, cuando el tanque esté cerrado y te piden la presión absoluta, no consideres la presión atmosférica. ¿Cuándo considero, profesor, la presión atmosférica? Cuando el envase esté abierto, cuando el líquido esté sometido directamente a lo que es la presión de la atmósfera. En este caso, como el tanque es abierto, nosotros decimos que este tanque también está bajo la acción de la presión atmosférica. ¿Listo? Presión atmosférica. Entonces nos pide la presión manométrica. ¿Qué es igual a presión manométrica, profesor? Presión manométrica. ¿ya? Entonces, la presión manométrica va a estar establecida lo siguiente. Va a estar en relación a la presión absoluta menos la presión de la atmósfera, la presión atmosférica. ¿Listo? Esa es la presión manométrica. Listo. Entonces aquí tenemos lo que es la presión manométrica. Ya está. ¿Qué más nos pide ayer en el tanquecito? En el tanquecito nos pide ayer la presión absoluta. ¿ya? Entonces, la presión absoluta para el líquido, en el fondo del envase, vamos a tomar un punto en el fondo del envase, en el punto A. Yo digo lo siguiente, la presión absoluta en el punto A viene dado por lo que hay encima de ese punto. ¿Qué hay encima de ese punto, profesor? Hay líquido, ¿no? Hay una columna de líquido, lo voy a marcar de este colorcito, la columna de líquido que hay por encima del punto A, que simplemente es agua, H2O, yo coloco densidad del H2O, vamos a tener en cuenta, densidad del H2O, que vendría a ser 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico, ya colocas. 1000 kilogramos 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? ¿Y quién más está, profesor? Está la atmósfera. Está actuando la presión atmosférica que hemos indicado, ¿no? Entonces no solamente está lo que es el líquido, también está la atmósfera actuando sobre este punto. Entonces decimos que la presión absoluta, ¿ya? La presión absoluta viene dado por la presión hidrostática del agua más la presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, mira, podemos trabajar con esto, con estas dos ecuaciones que hemos establecido. Vamos a trabajar entonces por aquí. Entonces yo digo lo siguiente, mira. Primero hallemos la presión manométrica, justamente lo que nos pide allá, ¿no? Entonces, presión manométrica vendría a ser igual a la presión absoluta, pero nosotros tenemos el valor de la presión absoluta según lo que hemos establecido. La presión absoluta vendría a ser igual a ¿quién? Mira, vamos a colocar. Sería igual a la presión hidrostática del agua más la presión atmosférica. Esa sería la presión absoluta. ¿Listo? Entonces aquí sería la presión absoluta.
la presión del agua más la presión atmosférica. ¿Qué nos quedó todavía en la ecuación? Menos la presión atmosférica, menos presión atmosférica. Entonces, como te das cuenta de aquí, se va a ir todo esto, presión atmosférica, menos presión atmosférica se va, entonces decimos lo siguiente, que la presión manométrica va a ser simplemente igual a la presión del agua, a la presión hidrostática del agua, presión hidrostática del agua. Entonces, hallemos la presión manométrica, ¿ya? Según lo que hemos establecido, presión manométrica vendría a ser igual. Ya de frente, presión hidrostática del agua, densidad del agua multiplicado por la aceleración de la gravedad, ya te lo voy a colocar, ¿ya? Densidad del agua del H2O multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por la profundidad a la que se encuentra el punto A. Entonces decimos presión manométrica. Vendría a ser igual. Densidad del agua es 1000, ¿verdad? 1000. Gravedad es 10. Y la profundidad en la que se encuentra son 5, ¿no? 5 metros. De donde vemos que la presión manométrica va a ser ¿cuánto? 50.000 pascales, lo cual establecemos en kilopascales. Presión manométrica vendría a ser igual a 5 kilopascales, ¿no? 50, ¿no? 50. Ya se me está. 50 kilopascales, ¿no? 50 kilopascales. Ya tenemos la presión manométrica, tenemos un primer resultado. Ahora vamos con la presión absoluta. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué hemos establecido? Que la presión manométrica es igual a la presión hidrostática del agua. ¿Listo? Entonces ya tenemos un primer dato, mira. Entonces llamamos presión absoluta en el punto A. Vendría a ser igual a la presión del agua. Pero en este caso hemos hallado la presión hidrostática del agua, que era igual a la presión manométrica. ¿Cuánto nos ha salido? Lo vamos a colocar acá de frente. 50 kilopascales, ¿ya? Más la presión atmosférica, que son igual a, recordando lo siguiente, por aquí voy a colocar, la presión atmosférica, podemos decir nosotros que es 10 a la quinta pascales, o también podemos decir que esto es igual a 100 kilopascales. Ya vas a tener en cuenta esto. Entonces aquí le coloco que es igual a 100 kilopascales. Sumando kilopascales con kilopascales ya tenemos la respuesta, ¿no? La presión absoluta en el punto A es igual a 150 kilopascales, ¿no? 150 kilopascales. Entonces nuestra respuesta ya tenemos nuestra alternativa A acá. Listo, sería 50 y 150. La alternativa vendría a ser la alternativa C. Alternativa C. Tómale capturita. Cambiamos de problemita. Tómale capturita entonces. Sí, muy bien con sus respuestas. Tómale capturita. Hacemos un problemita más de estos. Vamos a hacer ahora lo que es, tenía esto de lo que es presión manométrica, ten en cuenta esto, ¿ya? Usualmente el tipo de problemas con lo que es presión manométrica, casi todos son así como lo que te acabo de plantear, todos los que hay en la práctica. Entonces, primero planteas lo que es la presión manométrica, presión absoluta menos presión atmosférica, y luego también planteas una ecuación para lo que es la presión absoluta, ¿listo? Entonces, tienes que ver qué líquidos, qué sustancias están actuando sobre el punto que estamos tomando como análisis, ¿ya? Entonces, vamos por aquí. Entonces, te voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ver por aquí lo siguiente, ¿ya? Te dejo de compartir. Tómale capturita. Vamos a ver ahora lo que es la prensa hidráulica y vamos a ver lo que son líquidos no miscibles, ¿listo? Listo, bajamos esto. Te voy a dejar de compartir. Vamos por aquí entonces, ¿ya? Te voy a algunas consideraciones a explicar. Vamos por aquí entonces, a ver. Listo, vamos por aquí entonces. Entonces vamos a ver prensa hidráulica y antes de ver prensa hidráulica vamos a ver algunas consideraciones sobre lo siguiente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de líquidos no miscibles, ya lo que te estaba explicando hace ratito, mira, acá tengo un envase con líquidos no miscibles, ¿listo? Tengo simplemente acá un envase que tiene 3 líquidos, vamos a sacar la pantalla para ver.
tengo un envase que tiene 3 líquidos, mira. Tiene por debajo agua, ¿ya? Estos líquidos no se mezclan debido a sus densidades. El más denso siempre se ubica en la parte inferior. Menos denso, mucho menos denso. El menos denso siempre en la parte superior. ¿Listo? Más denso. Ahora, te pueden venir estos líquidos en un tubo como el que vemos, simplemente un solo tubo de un solo ramal, o te puede venir un tubo en forma de U. ¿Listo? Pero te van a venir contenidos líquidos no miscibles. Entonces, tú vas a tener en cuenta lo siguiente. Uno, en los ramales, por ejemplo, si este es un solo ramal, ¿no? Te pueden pedir la presión hidrostática en el fondo, aquí en el fondo del envase, ¿listo? Aquí en el fondito del envase, ¿listo? Entonces, tú tienes que ver qué cosa hay. ¿Qué líquidos hay por encima de lo que es este punto? Y tienes que ver qué es lo que te va a pedir, presión hidrostática o presión atmosférica. Si es presión hidrostática, solamente los líquidos. Si es presión atmosférica, vas a tener en cuenta lo siguiente, mira. ¿Qué líquido hay? El agua, la longitud de agua, ¿sí? Multiplicado por la gravedad y su densidad, ¿no? Más la longitud, aquí tenemos aceite, longitud de aceite multiplicado por la densidad del aceite y la aceleración de la gravedad. Por aquí tengo alcohol, la longitud de alcohol, ¿listo? Si te pide solamente lo que son líquidos. Si te pide absoluta, tú tienes que ver si el envase está cerrado o está abierto. Si el envase está cerrado, aquí la presión atmosférica está actuando sobre la tapa del envase. No está actuando directamente sobre los líquidos. Entonces no está actuando directamente en el punto que estamos analizando. Entonces no consideramos la presión atmosférica cuando el envase es cerrado. ¿Cuándo consideramos, profesor, la presión atmosférica? El envase tiene que estar abierto. Fíjate que el envase esté abierto. Si aquí yo abro el envase, aquí la presión atmosférica estaría actuando directamente sobre los líquidos y esa presión se estaría transmitiendo al fondo, ¿sí? Al fondo del envase. Estamos analizando en el fondo del envase. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Puedes analizarlo en el fondo del envase? Sí. O puedes analizarlo de repente en una interfaz. ¿A qué llamamos nosotros interfaz? Mira, muy importante. Interfaz es la parte donde se separan dos líquidos. Por ejemplo, acá tenemos una interfaz, ¿listo? Donde está separándose el agua del aceite. Otra interfaz que tenemos donde está separándose el alcohol del aceite. Tenemos dos interfaz, dos, no solamente dos, acá también una tercera interfaz, donde se está separando ¿quién? Se está separando lo que es el alcohol con el aire. Entonces, a eso llamamos interfaz. Entonces, tú puedes analizar en diferentes puntos la presión absoluta o la presión hidrostática, dependiendo de lo que quieras hallar. ¿Listo? Eso vamos a tener en cuenta en lo que son vasos comunicantes. ¿Ya? Te van a dar diferentes líquidos y vas a tener que en consideración tener la densidad de cada líquido, la longitud de columna del líquido y en qué punto se está analizando la presión. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver por aquí? Cuando hablamos de vasos comunicantes, simplemente un vaso comunicante similar a lo que tengo por aquí. ¿Ya? Son envases que están comunicados por un, ¿quién? Por un conducto. ¿Sí? Yo puedo llenar aquí líquido y los líquidos se van a transmitir a través de lo que es el conducto. ¿Listo? Similar a qué? Similar a lo siguiente, lo que tengo aquí, una prensa hidráulica, ¿ya? Simplemente vamos a separar. Aquí está. Entonces aquí tengo mi prensita hidráulica, ¿listo? Entonces esta prensa hidráulica está en base a lo que son los vasos comunicantes. Simplemente acá tengo dos vasos comunicantes, ¿listo? ¿Qué voy a tener en cuenta en los vasos comunicantes, profesor? Vas a tener en cuenta lo siguiente en los vasos comunicantes, ¿ya? Entonces, el envase aquí va a tener un émbolo desplazable, como es el caso de una jeringa, ¿ya? Entonces una jeringa es un émbolo que tiene simplemente que es desplazable. Por acá tengo, ¿listo? Entonces esta jeringa tiene un émbolo que se desplaza, ¿listo? Entonces, ¿qué vas a tener en cuenta en el émbolo? Mira, saco el émbolo, que es un émbolo desplazable, el área del émbolo, ¿listo? Toda esta área es el área del émbolo, ¿sí? El área simplemente se mide en lo que es metros cuadrados, ¿no? Solamente son émbolos que son circulares, ¿listo? Este émbolo tiene la posibilidad de desplazarse. ¿Listo? Dentro de este émbolo puedo contener qué cosa? Aire, un fluido puede ser aire, puede ser un líquido, como es el caso de agua, otra clase de líquidos que utilizan bastante en lo que es la industria, como es hidrolina, aceites, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá tengo dos envases que están comunicados a través de un conducto. Entonces, dentro del envase, ¿qué líquido hay? Simplemente es agua. Si yo aplico presión a uno de los envases, sin moviendo el émbolo, esa presión se transmite al otro envase. ¿Sí? Entonces, ¿qué se transmite dentro de lo que son los vasos comunicantes, profesor? Se transmite presión, ¿sí? Y esas presiones se pueden expresar a través de lo que es una fuerza, pero no se transmite fuerza, lo que se transmite es presiones. Esas presiones se pueden expresar a través de una fuerza. En cada uno de los envases va a haber una presión, ¿sí? Que va a estar referida en qué? La fuerza dividida entre el área. Fuerza dividida entre el área. ¿Listo? Fuerza dividida entre. Entonces, ¿qué se transmite entre los vasos comunicantes? Presión, no se transmite fuerza.
y esa presión se puede expresar a través de lo que es una fuerza en relación a su área. ¿Listo? Entonces aquí tengo el émbolo de mayor área, de menor área. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, mira, voy a colocar un bloque de aproximadamente 8 newtons de peso, 8 newtons de peso en el émbolo de mayor área. Mira, lo voy a colocar. Entonces, ¿qué va a suceder con el émbolo? Mira, va a comenzar a desplazarse. Yo quiero que esto se mantenga en equilibrio. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto de peso debo colocarle en el otro émbolo de menor área? Debo colocarle igual a 8 newtons, mayor a 8 newtons o menor a 8 newtons de peso. ¿Qué me dicen ustedes? En este émbolo, para que se mantenga el equilibrio, ¿cuánto de peso debo colocarle? ¿Igual a 8 newtons, más de 8 newtons o menos de 8 newtons? Es en el émbolo de menos tamaño. Entonces, fíjate. Igual. Igual, vamos a ver. Entonces, mira, fíjate, voy a tener un peso de 2 newtons, mira. Se está desplazando, mira. Lo voy a colocar por aquí. Y mira, se mantuvo el equilibrio. Entonces, mira, en el émbolo de mayor tamaño está el mayor peso. En el émbolo de menor tamaño está el menor peso. Mira, lo saco, comienza a desplazarse nuevamente. Para que veas. Le coloco menos tamaño. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me permite un émbolo, que me permite esto, lo que son los vasos comunicantes, la prensa hidráulica. Me permite, a través de lo que se transmite las presiones, en ambos émbolos las presiones es menor, entonces presiones te he dicho que se expresa a través de lo que es fuerzas. Entonces, en el émbolo de menor área, puedo aplicar una fuerza mayor y podemos decir que esa fuerza menor se expresa, se multiplica en el émbolo de mayor tamaño, se multiplica esa fuerza. Por eso muchas veces utilizamos lo que es la prensa hidráulica para levantar grandes pesos, ¿no? Aplicando pequeñas fuerzas, como es en el caso aquí, que aplico una pequeña fuerza para equiparar el peso de 8 newtons que está por aquí. ¿Listo? Y equipar. Eso es lo que vamos a ver nosotros entonces, lo que es la prensa hidráulica. Bueno, con estas consideraciones le doy un poquito más de teoría y realizamos la solución de algunos problemitas. ¿Listo? Vamos por aquí. Pues. A ver, entonces te cambio de camarita. Vamos a trabajar por aquí. Te voy a compartir nuevamente diapositiva. Entonces, vamos por aquí. A ver, esa diapositiva hemos escondido. Aquí está. Vamos por aquí entonces con la diapositiva. Vamos por aquí. Listo. Vamos con lo que es el principio de Pascal, prensa hidráulica. ¿Ya? Entonces, en ese principio hidráulica, mira, hablamos de dos émbolos, ¿ya? Un émbolo de mayor área y un émbolo de menor área. Por aquí tenemos el émbolo donde está aplicándose una fuerza 1 de 100 newtons en un área de 4 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, por aquí vamos a estar, se va a transmitir a través de lo que es un líquido. Mira, acá va a haber un líquido. Aquí debe haber un líquido. Solamente utilizan en la industria de hidrolina o algún otro aceite, ¿ya? Sí, y vamos a transmitir a través del líquido. ¿Qué se transmite a través del líquido? A través del líquido no se transmite fuerza, recuerda, se transmite presión, y esa presión se puede expresar a través de lo que es una fuerza. ¿Listo? Entonces hemos dicho que por aquí está la fuerza 1, su área es de 4 metros cuadrados, por aquí tenemos un área 2, esta área es de 16 metros cuadrados, y se va a expresar también a través de lo que es una fuerza, ¿no? Esta fuerza que se va a expresar en el émbolo hacia arriba, se va a equiparar ¿con quién? Se va a equiparar con el peso del autito para mantenerlo en ese punto, ¿no? Ahí aplicamos equilibrio, ¿listo? Entonces, ¿cuánto es esta fuerza que se está expresando? Digamos la fuerza 2, ¿ya? Para que pueda sostener ahí al autito, ¿no? Digamos. Entonces, aplicamos lo siguiente. La fuerza 1 es al área 1, como la fuerza 2 es al área 2, ¿ya? ¿De dónde salen estas ecuaciones, profesor? Va a salir la ecuación de la presión. La presión es igual a la fuerza perpendicular a una superficie dividido entre dicha superficie. Entonces, la presión es igual a la fuerza dividido entre área, ¿ya? De aquí sale la ecuación. Entonces, aquí tenemos una fuerza y una área para el émbolo. Entonces, para la fuerza 1 sería 100 newtons, ¿no? El área vendría a ser 4. Para la fuerza 2 es lo que vamos a hallar, es el área de mayor área tiene ese émbolo que vendría a ser 16 metros cuadrados, de lo cual podemos ver que la fuerza F2 tendría un valor de 400 newtons. Y vemos que
una prensa hidráulica nos sirve para multiplicar una fuerza, ¿no? Como podemos ver ahí. Entonces, la fuerza que se ha multiplicado, la fuerza mayor siempre es en el émbolo de mayor área, ¿ya? Vamos a tener en cuenta ahí. En el émbolo de menor área, la menor fuerza. ¿Listo? Entonces, la presión se distribuye en todas las paredes del recipiente. ¿Listo? Entonces, con esto pasamos a ver la resolución de algunos problemas. ¿Listo? Tómale capturita. Te dejo de compartir. Listo. Vamos con lo siguiente. Vamos con resolución de problemitas, ¿ya? Entonces te voy a compartir nuevamente la pizarrita y trabajamos por aquí. Entonces vamos con problemas de prensa hidráulica, ¿ya? Entonces vamos a ir con problemitas de prensa hidráulica. Entonces vamos por aquí con el siguiente problemita. A ver. Listo, vamos por acá. Listo, vamos por aquí. En la figura se muestra una prensa hidráulica en equilibrio, ¿ya? Está en equilibrio, está en el reposo, se puede estar moviendo con velocidad constante cuando hablamos de equilibrio, ¿ya? Aquí está ahí la prensa. Listo, vamos a poner esto. Dice, si B tiene una masa de 30 kilogramos, entonces este B, su masa, ¿ya? Debido a su masa va a tener un peso que va a estar apuntando hacia abajo, ¿no? Su pesito. Entonces su peso vendría a ser de 300 newtons, ¿listo? Entonces si mira lo que hemos visto en el carrito, entonces hay que sostener este mismo pesito, ¿listo? De 300 newtons, el peso del bloquecito B, 300 newtons, entonces debe venir por aquí una fuerza que equipare a ese pesito para que se mantenga en equilibrio todo, ¿ya? ¿Y esa fuerza de dónde va a ser? Va a ser la fuerza que se va a expresar a través de la presión que se va a transmitir en el líquido, ¿no? En el líquido de la prensa hidráulica, en el fluido de la prensa hidráulica. Entonces necesitamos hallar el valor de esta fuerza, llamémosle la fuerza F, ¿listo? Entonces la fuerza F y sí, se tienen que equiparar la fuerza de 300 newton, ¿listo? Entonces la fuerza F también vale 300, ¿ya? Porque está en equilibrio. Sería también 300 newton la fuerza F. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Hay que llegar a la deformación en el resorte. ¿Listo? Entonces, esta fuercita se va a transmitir, la fuerza F con su área se va a transmitir por aquí, por el otro líquido, a través de lo que es la presión. Se va a transmitir por aquí presión. En todo el líquido se transmite presión. Esa presión va a ser la misma en el otro émbolo. Entonces aquí también se va a expresar a través de lo que es una forcita, ¿ya? Entonces aquí se va a ver la expresión de una forcita en este émbolo hacia arriba, que va a estar comprimiendo al resorte. ¿Ya? Entonces aquí llamémosle fuerza 2. Fuerza para el émbolo 2. Fuerza 2. ¿Ya? Entonces vamos a colocar fuerza 1, ¿ya? Porque es el área 1, ¿no? Fuerza 1, aquí sería la fuerza para el área 2. Esta área 300 vendría a ser la fuerza 2. ¿Listo? Entonces va a estar comprimiendo el resorte, entonces el resorte también se va a expresar a través de lo que es una fuerza elástica en el resorte, ¿listo? Entonces la fuerza elástica en el resorte va a ir hacia abajo. Lo que va a suceder es que se van a equiparar esas fuerzas y todo se va a mantener en equilibrio, ¿listo? Entonces aquí estaría, profesor, ¿qué? La fuerza elástica. Hay que hallar la fuerza elástica. Si hallamos la fuerza 1, la fuerza 1 es igual a la fuerza elástica, colocamos aquí. Fuerza 1, como hay equilibrio, esa fuerza 1 es igual a la fuerza elástica. ¿Listo? Entonces, la fuerza 1 es igual a la fuerza elástica. ¿Listo? Entonces, hallamos aquí, decimos lo siguiente, aplicando lo que es el principio de la prensa hidráulica, decimos, la fuerza 1 es al área 1, como la fuerza 2 es a su respectiva área, que es el área 2, ¿no? El área 2. Entonces, la fuerza 1 viene a ser la fuerza elástica, ¿no? Hemos dicho, es igual a la fuerza elástica. ¿Es a quién? Al área 1. ¿Cuánto vale el área 1? El área 1 nos dice que vale 8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y esto es igual a quién? A la fuerza 2. La fuerza 2, ¿cuánto vale? Hemos dicho, la fuerza 2 vale 300 newtons, ¿no? Porque se equiparaba con el peso del bloque B. ¿Es a quién? A su área. Entonces, ¿cuánto es su área? Su área es 4 por 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, su área es 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. ¿Listo? Ya está. Entonces, aquí, profesor, simplemente hay que operar, ¿ya? A ver, operamos, ¿cuánto sale la fuerza elástica? Entonces, aquí tendríamos
le sacamos cuarta a 2, cuarta 1, entonces nos quedaría por aquí simplemente 600, listo, entonces lo voy a poner por aquí, fuerza elástica vendría a ser igual a 600, ¿no? Vendría igual a 600 por 10 a la menos 3 dividido entre 10 a la menos 2, ¿no? Operando me quedaría 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, donde la fuerza elástica me quedaría igual a 60. Fuerza elástica vendría a ser igual a 60 newtons, ¿listo? Ahora recordad que la fuerza elástica es igual a la constante de elasticidad por la elongación y esto es igual a 60, ¿no? Donde la constante de elasticidad nos dice que es 20 newton centímetro. Entonces, la constante de elasticidad le colocamos por aquí que es 20 newton centímetro multiplicado por la elongación. Como la constante está en newton centímetro, la elongación nos va a salir en centímetros. Este es igual a 60, de lo cual x nos sale, x es igual a 3 centímetros, ¿no? Nos sale en centímetros porque la constante está en newton centímetro. Alternativa D. ¿Listo? Dale capturita. Alternativa D. ¿Listo? Cambiamos de problemita. Dale capturita. Ya, tenemos un poquito de lo siguiente, te voy a compartir, a ver. Te voy a cambiar una diapositiva. Ya, vamos por aquí con diapositiva. ¿eh? Mira, para vasos comunicantes, mira, en vasos comunicantes es un sistema asociado por varios vasos que te pueden tener diferente forma, diferente diámetro, ¿ya? Entonces, se va a comunicar la misma presión en todo lo que son los vasos. Entonces, en estos conjuntos de vasos, las presiones que se van a comunicar son las mismas, ¿listo? Se comunican presiones, las mismas presiones, por eso que en estos vasos el líquido llega al mismo nivel, ¿ya? Al mismo nivel de líquido, ¿ok? ¿No? El mismo nivel. Entonces, ¿qué vamos a tener en consideración? Cuando tengas vasos comunicantes vas a trazar una isóbara, ¿ya? Como una isóbara. ¿Y qué va a suceder en esta isóbara? Todos los puntos que tú coloques por encima de esta isóbara van a estar a la misma presión. Es decir, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B, en el punto C, en el punto D, sea la presión hidrostática, ¿listo? O sea la presión atmosférica, pero tienes que ver si los envases están abiertos, ¿listo? Si están abiertos a la atmósfera o están cerrados, ¿ya? Con ese análisis vas a tener en consideración. Pero por encima de una isóbara, todas las presiones son iguales en los puntos que están por encima de la isóbara. Por eso digo que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto C, en el punto D e incluso en el punto E. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva, tómale. Por ejemplo, cuando te ven lo que es un envase en forma de U, en un envase en forma de U tú vas a trazar una isóbara. ¿Dónde trazas la isóbara, profesor? La isóbara la trazas en una interfaz, ¿ya? Y te fijas por acá en el punto B hay una interfaz, han trazado en ese punto la isóbara, ¿ya? Y en la interfaz que tú traces la isóbara, por encima de esa isóbara deben estar contenidos todos los líquidos que están dentro del envase. En este caso está el líquido de celeste y el líquido de amarillo. Entonces, por encima de la isóbara tienen que estar todos los líquidos. Una parte de cada líquido puede ser, profesor, sí, pero tienen que estar todos los líquidos por encima de la isóbara. Y tomas dos puntos, el punto A y el punto B en cada ramal, es decir, y igualas, dices, la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Igualas dichas presiones y simplemente aplicas, si es presión hidrostática, simplemente aplicas para cada líquido, ¿no? Para este líquido de celeste, vendría a ser la altura del líquido de celeste, densidad del líquido de celeste, aceleración de la gravedad. Igual para el otro líquido, vendría a ser densidad del aceite, en este caso que es aceite, multiplicado por su altura y la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Vas a tener en cuenta ello. ¿Listo? Para lo que es eh, en tubos en ramales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con esas consideraciones vamos a pasar a hacer un par de problemas más para terminar. Entonces, vamos por aquí. ¿Listo? Entonces dejo de compartir. Vamos a trabajar por aquí. Listo, entonces toma la capturita de esto, cambiamos el problemita. Listo, cambio el problema. Entonces vamos por aquí.
30, dice, se tiene un tubo en forma de U, ¿ya? En forma de U. A ti no te viene el principio de Arquímedes, por si acaso, ¿ya? No te viene empuje, todo eso. Estamos haciendo es lo que te viene. ¿Listo? Mira, se dice que tiene un tubo en forma de U, mostrado en la figura, contiene 3 líquidos no miscibles, simplemente líquidos que no se van a mezclar. Si las densidades de A y C es de 300 y 200 kilogramos por metro cúbico respectivamente, determine la densidad del líquido B. Ya nos da en este sistema 3 líquidos. Entonces, como ves tú lo siguiente, mira, en cada ramal, mira, está abierto la atmósfera. Cada ramal está abierto en la atmósfera. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Simplemente que va a estar actuando lo que es la presión atmosférica. Por aquí, en este ramal, presión atmosférica. Y en este otro ramal también está actuando lo que es la presión atmosférica. ¿Listo? Ahora, vas a trazar una isóbara, ¿ya? Entonces, por acá voy a colocar la isóbara, fíjate. Vamos a trazar una isóbara. Entonces, esta isóbara, ¿dónde la vas a trazar? En una interfaz. Entonces, ¿dónde encontramos interfaces? Puntos donde justamente se separan dos líquidos, ¿ya? O pueden ser un líquido y un gas, ¿ya? Donde se separan dos fluidos, ¿listo? Entonces, por aquí, mira, por acá tenemos una primera interfaz. ¿Por qué? Se está separando el líquido A de la atmósfera, del aire. Entonces, en esta interfaz no me conviene colocar, ¿por qué? Por encima del isóbara tienen que estar todos los líquidos, todas las sustancias que están dentro del envase. Vamos a la siguiente interfaz, en el punto C, entre el líquido C y la atmósfera, hay una interfaz. Pero solamente encontramos que por encima de esta interfaz está una porción del líquido A y está simplemente la atmósfera. Tienen que estar todas las sustancias que están contenidas en el envase por encima del isóbara. Colocamos en esta interfaz, mira. En esta interfaz podría ser, ¿no? Pero solamente está el líquido C por encima de la interfaz, el líquido A, la atmósfera. No está el líquido B. Entonces no nos conviene colocar en ese punto el isóbara. En este punto sí nos conviene colocar la isóbara. ¿Por qué, profesor? Porque por encima del isóbara están todos los líquidos. Está el líquido B, el líquido C, el líquido A y la atmósfera. Entonces todos los líquidos, todas las sustancias, están líquidos y gases, están por encima del isóbara, sí. Entonces, en ese punto colocamos la isóbara. Tomamos 2 puntos de análisis, mira, tomo 2 puntos de análisis, digo por aquí lo siguiente. En el punto X, digamos, en el punto X, ya vamos a colocar aquí. En el punto X, la presión va a ser igual que en este otro punto que le voy a llamar el punto Y. ¿Ya? En el punto Y. Entonces yo digo lo siguiente. La presión en el punto X es igual a la presión en el punto Y. ¿Por qué? Esos 2 puntos están por encima de la isóbara y todos los puntos que estén por encima de la isóbara, están a la misma presión. Por eso hemos trazado la isóbara. Entonces decimos lo siguiente. En el punto X, ¿qué sustancias hay por encima del punto X? Profesor, está la sustancia A, ¿no? Entonces digo la presión hidrostática de A. Por encima de A está la presión atmosférica. Entonces digo más la presión atmosférica. Esto es igual. Al punto Y. Por encima del punto Y, ¿quién está? Profesor, está lo que es la presión del líquido B, ¿no? Una partecita, pero sí había el líquido B. Entonces, la presión hidrostática del líquido B. Más la presión del líquido C. Más la presión hidrostática del líquido C. Más la presión de la atmósfera, porque encima del líquido C está la presión atmosférica. La presión atmosférica. Presión de la atmósfera. Entonces, como te das cuenta, en ambos lados de la ecuación la presión atmosférica es la misma, podemos simplificar presión atmosférica se va. Trabajamos con los líquidos, ¿listo? Entonces, para el líquido A, su altura del líquido A, vamos a trabajar para el líquido A. Entonces, lo que nos pide es determinar la densidad del líquido B, ¿no? Entonces, para el líquido A hay que expresarlo sus alturas en metros, ¿ya? Entonces, altura para el líquido A vendría a ser 25 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces, trabajamos para el líquido A. Densidad del líquido A. La densidad de A es 300. Entonces, le coloco por acá. 300 multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10. Y la altura para el líquido A es 25 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Y esto es igual presión para el líquido B. Para el líquido B hay que ver cuál es su altura, ¿no? Entonces, por aquí colocamos, esta vendría a ser la altura para el líquido B. Entonces, si te das cuenta, todo esto era 25, ¿no? Todo eso era 25. Pero por aquí ya tenemos 5, mira. Por acá tenemos 5 centímetros. Hasta aquí tenemos 10. Entonces esto vendría a ser la altura para el líquido B. Vendría a ser 5 centímetros, ¿no?
Y hay que expresarlo simplemente en metros, que vendría a ser 5 centímetros. Lo colocamos como 5 por 10 a la menos 2, ¿ya? Vamos a colocar 5 centímetros como 5 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Metros. Entonces, para el líquido B, necesitamos la densidad del líquido B, es lo que vamos a hallar, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10, altura para el líquido B, 5 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Más la densidad del líquido C. Densidad del líquido C. Densidad del líquido C es 200, ¿no? Por acá le colocamos 200. Gravedad, que es 10. Altura para el líquido C. Altura para el líquido C vendría a ser 15 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces le colocamos acá por 15 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos que simplemente trabajar, ¿no? Entonces acá nos saldría, ¿cuánto? 750 por un lado, ¿no? Aquí 300 por 25, 3000 por 10, sí, 750, ¿no? Alternativa B, ya está de frente, yo voy a colocar ya, entonces alternativa B porque ya se nos va la hora. Entonces ya ustedes lo terminan de hacer las operaciones matemáticas. Entonces, densidad para el líquido B vendría a ser igual a 900 unidades kilogramos por metro cúbico. Esa sería nuestra respuesta. Alternativa B. ¿Listo? Entonces, chicos, más o menos los problemas que hemos trabajado son los problemas tipo que podrían llegar, ¿ya? Entonces, nos vemos ya hasta la siguiente semana con lo que es el tema de temperatura, ¿ya? Vamos a ver con el tema de temperatura. Tengan todos muy buenas noches, chicos. Cuídense bastante. Que les vaya bien durante la semana. Nos vemos, chicos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Nos vemos, muchachos y muchachas. Bye, cuídense. Buenas noches con todos.